Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, a toda la audiencia, a todo el que está del otro lado, tratando de averiguar un poquito más qué es esto de la cerveza artesanal, qué son estas cuestiones de género. Les cuento que hoy tenemos novedades tremendas. Desde Birreras de Argentina estamos organizando un conversatorio sobre la mujer en la industria. No solo en la nuestra, no solo en la cerveza artesanal, en la producción de cerveza artesanal, sino en la industria en general. Este conversatorio va a ser el 18 de noviembre a las 14:30 horas a través del YouTube de Birreras de Argentina. Ustedes buscan Birreras Argentinas en YouTube y ahí les aparece nuestro canal, o lo buscan en las redes también, está el link directo, y ahí van a poder ver en vivo la transmisión, obviamente gratuita, de este conversatorio con Dora Barrancos, que es investigadora, socióloga e historiadora feminista. Para quien no la conoce, es una eminencia que estudiamos en la facultad sobre ella, sobre sus escritos, digamos, es una persona que viene investigando hace muchísimos años y es realmente una genia, y es para nosotros un orgullo que esté con nosotras participando de este conversatorio. Y también va a estar hablando en ese conversatorio Andrea Almenta, que es una mujer empresaria, integrante de ADIVA, que es la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, es consejera de la UIA, que es la Unión Industrial Argentina, y compone el directorio de parques industriales también de la Provincia de Buenos Aires. Así que, por un lado, el marco teórico y toda la investigación de Dora Barrancos, y por otro lado, el desde adentro, ¿no? Una mujer industrial que vive día a día cada una de las cuestiones que le pasan desde su lugar de mujer. Para de alguna manera hacer la antesala de lo que va a ser este conversatorio, hoy vamos a estar hablando, introduciéndonos un poco en el tema de la mujer y el trabajo, la mujer y la industria, con Vanina Carbo, nuestra birrera que ya la conocen. Bienvenida, Vani. Hola, ¿cómo les va? También vamos a estar con Sofía Jacín, Sofía socióloga, investigadora en temáticas de género y del mercado del trabajo. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Y también con Luciana Sherbar, que ella es abogada y nos va a hablar de la Ley de Violencia y Acoso Laboral, que fue ratificada por la Organización Internacional del Trabajo. Bienvenida, Lula. Muchas gracias. Bienvenidos al resto. Muy bien. Bueno, Vani, ¿querés contarnos un poco? Yo no quiero que avanzara la audiencia siempre con mi voz. Contanos un poco, ¿qué es esto de la mujer en la industria, este conversatorio que estamos organizando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué se va a encontrar la gente el miércoles 18 de noviembre a las 14:30 en el canal de YouTube de Birreras? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y también poner un poco, antes que nada, no es lo mismo sin la remera. No es lo mismo sin la remera, porque cuando hemos hecho el programa estamos luciendo la remera, pero como estamos en horario de jornada laboral, ahora estamos vestidas con ropa de trabajo. Pero bueno, el espíritu birrero está. Se llevan el corazón más allá de una remera. Es así, está en el corazón. Corre por nuestras venas. Bueno, contar cómo surge este conversatorio, esta iniciativa, que es a partir de empezar a plantearnos, ya desde hace un tiempo, la participación de la mujer en la industria, que no es nada nuevo. Esto no es nuevo. Lo novedoso es que las mujeres empezamos a disputar participación, la legitimidad de la participación en todos los espacios. Espacios que ocupamos, tareas que desempeñamos, y recién decías solo la expresión desde adentro. Y me encantó retomar ese concepto, porque desde afuera pensamos a la industria, pensamos a las pymes como un mundo muy masculino, pero desde adentro las mujeres estamos en todos los espacios, excepto en uno, y que no es inocente, que no es una casualidad. No estamos en los espacios donde se toman las decisiones. Y nos empezamos a preguntar desde hace un tiempo a qué se debe. ¿Somos las mujeres que renunciamos a esos lugares? ¿Tiene que ver con nuestras competencias? ¿Tiene que ver con los estereotipos? ¿Tiene que ver con qué se espera de nosotras? Y lo cierto es que a esa
discusión ya la dimos cuando ocupamos todas las carreras, cuando nos ocupamos de la química, nos ocupamos de la ingeniería, nos ocupamos de los aspectos culturales, de la promoción de la actividad, de la comercialización. Entonces, erradicamos la hipótesis de la competencia. Las competencias están. Sí nos pasa que a la hora de ocupar algunos espacios, entra en juego la distribución del poder económico. ¿Quiénes toman las decisiones sobre el aspecto económico de una industria o una empresa? O, esto sería una mirada más macro, si lo hacemos micro, una mirada más macro sería en este gran sector llamado empresa e industria, cámaras, que es a través, son esas organizaciones a través de las cuales nos nucleamos. ¿Quiénes integran las cámaras? ¿Quiénes integran los directorios? Y un poco esto refleja algo que venimos gestionando las mujeres, que tiene que ver con la representatividad, con la participación, y que en otros ámbitos, como el ámbito político, se ha denominado la ley de paridad. La ley de paridad lo que refleja es que nosotras integramos los espacios, nosotras participamos, hemos demostrado con creces nuestras capacidades. Y hemos demostrado que además de nuestra labor y de nuestras competencias, lo coordinamos con las tareas de cuidado. Entonces, eso también es algo que tenemos que incluirlo, eso también tiene que estar en el debate, en cómo las tareas de cuidado no responden a una... No responden, lo quiero decir de una manera, porque lo hablo en términos generales y no sé si representa a todas las personas, a todas las mujeres y a todas las identidades y la diversidad sexogenérica que se ocupe de las tareas de cuidado. Pero lo voy a decir desde un pensar y un sentir que es personal, que quizás sea más fácil inclusive de transmitirlo. Cuando estamos pensando la industria desde adentro, la industria nos apasiona, la actividad cervecera artesanal somos apasionadas, estamos en esto porque nos gusta saber sobre la cerveza, sobre los patrones de consumo, sobre la aplicación de nuevas tecnologías, sobre el desarrollo de nuevas energías, sobre hacia dónde va el mercado, nos encanta saber eso. Y se nos imponen las tareas de cuidado, y la sutileza de este cuidado que yo quería tener, esa precaución, tiene que ver con... Quiero desmistificar las cuestiones de la maternidad antes que todo, o las tareas de cuidado antes que todo. Eso es una elección personal, es una elección personal. No es una generalidad y no es ni más ni menos que un mandato que nos limita, pero justamente no nos limita a la hora de cumplir una jornada laboral, no nos limita a la hora de ponernos al hombro del trabajo. Las tareas de cuidado aparecen, o el argumento de las tareas de cuidado, o estos relatos de cuál es la función nuestra, y ahí se imponen las tareas de cuidado cuando tenemos que hablar del capital económico. Entonces, en este contexto, las mujeres empezamos a disputar algunos espacios en las cámaras de cerveza. Y aparecieron algunos estereotipos, y aparecieron algunos micromachismos, y otros no tan micro, aparecieron algunas formas de violencia. Entonces, ahora sí, todo el sector de la cerveza artesanal, nucleados a través de una cámara argentina, nos planteamos cuánta deconstrucción necesitamos y cuánta perspectiva de género tendríamos que incorporar, y acá estamos gestionando eso. Entonces, después del conversatorio con Dora, que es como la piedra fundacional de esta deconstrucción para la industria de la cerveza artesanal, comenzamos un ciclo de capacitaciones con perspectiva de género para el segmento cerveza artesanal. Dicho todo esto, que es poner en contexto dónde estamos, sería como responder dónde estamos y hacia dónde vamos. Somos nosotras, somos nosotres. ¿Dónde estamos? En todos los lugares, excepto en esos lugares tan especiales donde se disputan, donde se deciden hacia dónde se corta, cómo se corta el bacalao, digamos. Tenemos las competencias, las habilidades y el conocimiento para integrar ese espacio también.
Ahora lo que tenemos que hacer es que ese contexto, que ese espacio entienda que ya no es ya no se trata de una expresión de voluntad, se trata de una decisión que está convertida en acto. Ya no estamos hablando de lo que queremos, estamos hablando de lo que vamos a hacer. Así que a partir de esto sería como la precuela, ¿no? En cine, el encuentro de hoy es la precuela, cómo se origina, y de acá al conversatorio con Dora para que sea la piedra fundacional, y después de eso un trabajo de formación, de capacitación y sensibilización en perspectiva de género para la industria, que no es solamente los lugares donde se elabora. El segmento cerveza artesanal comienza en la producción de insumos, la producción de cerveza, desarrollo de ciencia y tecnología y la comercialización. Dicho esto, cedo la palabra y vamos para adelante con la charla y con el debate. Yo quiero retomar esto que vos decís, que me parece muy importante, que a partir de esta piedra fundacional, que es el conversatorio con Dora Barrancos, que está teniendo la precuela a partir de este programa, de esta charla en este momento, y que tuvo su germen, digamos, de alguna manera, en el primer Encuentro Nacional de Mujeres Cerveceras, allá por 2019, en el marco del Congreso Brewmaster, que hayamos logrado en un año, Vani, recapitulemos eso, en un año que las cámaras no solo nos estén dando lugares a las mujeres, sino que también estén abiertas a recibir una capacitación con perspectiva de género. Es un montón, es un montón. Y yo me pregunto, Sofía, desde la sociología, ¿viste en otros sectores avances tan profundos y tan rápidos en esta cuestión de la sensibilización con el género? ¿Y cómo fue el crecimiento en los últimos años, o no el crecimiento, sino la evolución o la dinámica en los últimos años? Porque esto es algo que que pasó siempre, ¿no? Me imagino que hace decenas de años atrás era muchísimo más acentuado, más marcado. Sí, completamente de acuerdo con lo que decís respecto a esa revisión histórica. Las mujeres venimos insertándonos en el mercado de trabajo desde hace décadas. No es un fenómeno actual, es un fenómeno visible desde hace un tiempo. Pero sí hay una realidad que me parece que respecto a la primera consulta que me haces, esto de si hay una evolución tan notoria en otras ramas de actividad o en otras industrias, creo que la respuesta vendría a darse por el lado de cuán masculinizada es esa industria que ustedes están vivenciando, y cuán masculinizada o feminizada son otro tipo de tareas u otro tipo de ramas de actividad. A lo largo de los años y de las décadas, en Argentina ha habido este fenómeno impresionante que es la incorporación de la mujer y la permanencia de ella, de nosotras, en el mercado de trabajo. Pero hay una realidad que, si bien hoy aproximadamente estamos dentro del 50% de una participación activa en la tasa de actividad, siempre estamos por debajo de la participación que tienen los varones. Eso es una realidad, eso es una cuestión histórica, pero también creo que tienen que ver muchísimas variables o muchísimos indicadores que a las mujeres nos retraen mucho más respecto a los varones, ya sea, por ejemplo, las cuestiones sociodemográficas, como son la construcción de la familia, la construcción del hogar, nuestro nivel educativo. Es decir, que hay características que a nosotras, en términos de oferentes en el mercado de trabajo, se nos imponen de una manera mucho más, de manera retractoria que respecto al varón. Los varones históricamente forman parte de la tasa de participación, son ocupados de manera histórica, por decirlo de algún modo.
Las mujeres venimos haciendo ese trabajo y nos introducimos en este mercado de trabajo justamente a partir de las crisis económicas. Esto de la crisis del 90, las crisis previas también, siempre nos hemos introducido a partir de esta falta o esta falencia o este desempleo de los varones. Pero hay una realidad que la estructura productiva y la estructura del mercado de trabajo cambió. Hoy las mujeres somos parte del mercado de trabajo, somos parte de la tasa de actividad, ya sea por crisis o no crisis. Y esto creo que se ve muchísimo en la ampliada posibilidad que se ha tenido en abrir caminos, como por ejemplo en ciertas ramas de actividad que eran consideradas masculinizadas. Si visualizamos o si pensamos el mercado de trabajo desde hace algunas décadas, teníamos en cuenta que las mujeres solo se centraban en actividades u ocupaciones que tenían que ver, por ejemplo, con servicios, con educación, con administración, con la tan famosa, el tan famoso servicio doméstico, ¿no? Que es en un 98% un trabajo feminizado. Y sin embargo, a lo largo de este tiempo se ha podido visualizar estas cuestiones de la introducción o la ruptura de ese panorama y de ese concepto de trabajo masculinizado. Y ustedes son un claro ejemplo de eso. Las industrias, en su mayoría, esta cuestión fabril, esta cuestión vivenciada del casco y de un trabajo tan masculinizado, hoy también se percibe desde el lado femenino. Es decir, se percibe desde el lado de la mujer en el mercado de trabajo, en ese tipo de ramas de actividades. Falta, es una realidad. Cuando vamos a los datos todavía encontramos que hay, sobre todo en el caso de la rama de actividad como son las industrias, vemos una diversidad enorme dentro de ellas y en donde también empezamos a ver o continuamos viendo esta cuestión de la segregación ocupacional en las tareas, en la verticalidad, en los puestos de poder, en los puestos económicos, en la brecha laboral y la brecha de salario. Pero creo que es un camino que se está llevando a cabo y se está sobre todo visibilizando. Sin embargo, y retomando un poco lo que decía Vani, yo soy una convencida de que no se debe pensar o ya no es propicio pensar a la mujer en el mercado de trabajo de una manera netamente económica. Y esto me refiero a también empezar a pensar cuestiones relacionadas con lo que tiene que ver con este doble rol que ocupa la mujer. Y cuando hablo de un doble rol tiene que ver con la incursión de la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, pero sin haber dejado ese rol reproductivo que lleva a cabo adentro del interior del hogar. Y esto, en términos conceptuales, es fundamental para tener en cuenta cuál es la dedicación que lleva a cabo la mujer dentro del mercado de trabajo. Y también en su concepción como mujer, madre, mujer trabajadora, o mujer esposa, o mujer llevando a cabo llevando a cuestas un hogar monoparental, por ejemplo. Entonces, en esta cuestión me parece sí fundamental tener en cuenta esa concepción unificada de la mujer, en tanto pensar también cuál es esta idea o cuál es esta conceptualización de la revolución estancada. Esto de que la mujer nos hemos introducido de una manera maravillosa, magnífica y sustancial en lo que tiene que ver con las tasas de participación laboral, pero ¿qué ocurre al interior del hogar? Esa redistribución o esa reestructuración también se da al interior del hogar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas cónyuges? ¿Qué pasa con la división de tareas dentro del hogar, con la división de cuidados?
porque justamente eso le introduce a la mujer una doble jornada laboral. Y de eso no podemos dejar no podemos hacernos, no podemos dejar de considerar esa cuestión. Y además porque le produce también a la economía una cuestión de productividad que no está siendo remunerada, ¿se entiende? Entonces, bueno, desde esa cuestión creo que me parece fundamental ir por ese lado, y supongo que Dora también lo va a conceptualizar de una manera mucho más específica cuando toque el conversatorio. Retomo esto que decís de la revolución estancada, porque en el conversatorio, en el cual también va a estar Andrea Almenta, como contábamos antes, que es una mujer empresaria industrial, ella habla de la revolución feminista, o de la revolución femenina, mejor dicho. Que por ahora no les voy a adelantar más nada, pero lo van a ver en el conversatorio, que es realmente muy interesante. Pero vos acabás de añadir algo que también es muy importante, esto de la revolución estancada. O sea, por un lado, está esta inmersión en el mercado laboral, pero de alguna manera se juega un techo desde el momento en que también están las tareas de cuidado aún a cargo de la mujer, o bueno, o que hay que empezar una negociación prácticamente con otras personas que se hacen cargo también de la familia o de las tareas de cuidado, como pueden ser los padres, estando juntos o no. Entonces, bueno, es realmente, como vos lo dijiste, ¿no? Una revolución estancada. ¿De qué manera, Lula Sherbart, de qué manera, te pregunto a vos, la normativa, las leyes van acompañando todos estos cambios tan dinámicos de la sociedad? Sí, Sole, muy buena pregunta, porque como siempre trato de hacer entender, el derecho, la normativa es dinámica, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿no?, con los cambios que se van produciendo en todas las sociedades. Es así, ¿no?, que no sé si sabían que en el 2015 nosotros pasamos a tener una nueva normativa de fondo, un nuevo Código Civil y Comercial, y esto, más allá que me voy un poquito de tema, pero en base a tu pregunta me parece importante mencionarlo, porque esta nueva normativa vino a traer un nuevo enfoque en todo lo que tiene que ver con nuestra regulación en materia civil y comercial, ¿bien? ¿Por qué? Porque transversalizó lo que es en nuestra normativa de fondo, la cuestión de los derechos humanos. Y esto viene de la mano justamente con lo que mencionaba Sofía, con lo que mencionaba Nina, respecto, ¿no?, de las tareas de cuidado, de hacer visible y cuantificar hoy en día estas tareas de cuidado de quien las ejerza, ¿no? Porque obviamente en su mayoría son ejercidas por las mujeres, pero bueno, obviamente no hay que dejar de mencionar que en muchos casos sí las han ejercido los varones. Pero hoy en día hablamos de esta tendencia y de lo que bien decía Sofía, de que los números reflejan, obviamente, que las tareas de cuidado caen en mayor medida, en mayor porcentaje en las mujeres. Entonces, tomando esa base, ¿no?, de esta manera empezamos más allá de, obviamente, a partir de la reforma de nuestra Constitución en el año 1994, que vino de la mano con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestra normativa, que le dan un rango constitucional, ahí empezamos a hablar, ¿no?, de lo que son los derechos humanos, y fuimos incorporando a nuestra normativa, obviamente ahí, no es que se incorporan de un día para el otro, pero bueno, no las voy a aburrir con cuestiones, ¿no?, parlamentarias, pero sí me parecía importante mencionarlo, ¿no?, como tomar estos hitos. Reforma de la Constitución de 1994, con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, y luego 2015 como los dos hitos más importantes, donde pasamos a tener un nuevo Código Civil y Comercial con perspectiva de derechos humanos y revalorizando justamente el rol de la mujer, ¿bien? Y también me parecía importante mencionar, ¿no?, esto que decía Vanina,
la importancia de que empecemos a estar en los espacios de toma de decisión, ¿bien? Y también lo que mencionaban las dos, la conciliación de la vida laboral y familiar. Y esto es importante porque se hizo muy visible en la pandemia, que no solo teníamos, empezamos a ver, ¿no?, una doble jornada laboral, que hay gente que se dio cuenta que las mujeres tenían una doble jornada laboral, sino que hasta en pandemia empezaron a tener una triple jornada laboral, porque más allá de como hemos charlado en otras ocasiones, el acompañamiento de las instituciones educativas estuvo a través de estas plataformas Zoom, Microsoft Teams, pero obviamente las mujeres también estuvieron en la gestión de esos cuidados, ¿no? De poder acompañar en prender la computadora para el Zoom del colegio, de poder realizar el llamado del delivery. Entonces, todas esas cuestiones también transformaron a esta doble jornada en una triple jornada. Y hago mención a esto porque en pandemia se hizo visible, pero también trae aparejada, o sea, hizo visible y se abrieron un montón de interrogantes, porque no podemos hacer caso omiso a estas cuestiones, ¿no? Sabemos que la conciliación de la vida laboral y familiar siempre sucedió, y siempre las mujeres tratamos de hacer malabares, de decir, bueno, ¿cómo voy al acto de mi hijo, de mi hija, sin que me digan nada en el trabajo, ¿no? O ¿cómo me capacito para poder ascender en mis puestos laborales si no tengo tiempo? Entonces, son todas estas cuestiones que un poquito vienen a recabar cuando, como bien mencionabas vos, Sole, al principio, celebramos hace unos días el hecho que se convirtió en ley por Cámara de Diputados la ratificación del convenio 190 de la OIT, ¿bien? Que refiere a la eliminación de la violencia y el acoso laboral. ¿Y por qué digo, o por qué dirán, no, uy, qué tiene que ver esto con la discriminación? A ver, justamente la imposibilidad de formación, la imposibilidad del ascenso en los puestos laborales, la imposibilidad de el hecho que nos discriminen a la hora de tomar decisiones, como bien decías, o como bien decían en cuestiones financieras, porque para muchas cosas nos tienen en cuenta y cuando se tienen que tomar decisiones fuertes, como son las finanzas en una empresa o en un emprendimiento, no, a las mujeres las apartamos. Entonces, todo esto implica prácticas discriminatorias, ¿bien? Y un poco lo que trata de sopesar, ¿no?, justamente el convenio 190 de la OIT, que la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, justamente tienen que ver con estas prácticas discriminatorias y de violencia y acoso, ¿bien? ¿Qué tipo de actos abarca para el convenio 190 de la OIT? Lo que tiene que ver con la violencia y acoso laboral es súper amplia la definición que justamente prevén, porque implican el conjunto de comportamientos, ¿bien? Y de acciones, y justamente utilizan la palabra inaceptables, ¿bien? Y esto, o sea, yo celebro que sea amplia la cuestión, porque después cuando hay que tamizar y pasar por el colador, digamos, la parte de la faz probatoria y la cuestión de interpretación, a veces es súper restrictivo, pero en este caso le dan una gran amplitud justamente a la definición. Y estos comportamientos y estas acciones tienen que ver que tengan tendencia, es decir, que tengan como objeto provocar, ocasionar, o que sean susceptibles de provocar daños físicos, psicológicos, sexuales y económicos, ¿bien? O económicos. No tiene que suceder uno o sea, no tienen que suceder todos, sino que puede suceder uno o los otros, ¿no? Y abarca también el abuso físico, verbal, la intimidación, el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas, ¿bien? Y el acecho. Obviamente, como decimos siempre, sin perjuicio de que se puedan dar otros actos. Y lo importante que también es el ámbito en que se pueden dar estos actos. Porque uno está acostumbrado o una está acostumbrada a que digan, no, si no me sucedió en el establecimiento de la empresa o en mi lugar de trabajo, me van a decir que no puede estar enmarcado dentro del acoso o de la violencia laboral.
Y justamente este convenio 190 trae a colación no solo el espacio del establecimiento físico, sino también otros espacios, como lo es la incorporación de las nuevas tecnologías, es decir, la comunicación a través de las nuevas tecnologías, y justamente hoy en el contexto de la pandemia, como se empezó a utilizar más que nada mucho en la Argentina, porque antes no estábamos acostumbrados lo que es el home office y la comunicación a través de plataformas virtuales, el mailing, el WhatsApp de la empresa, hoy en día se incorporan todos estos canales de posible ejercicio de la violencia o el acoso laboral a través de estas nuevas tecnologías. Como así también se incorporan como posibles espacios, vieron cuando se dan esos eventos sociales o festejos o eventos de capacitación que se ven mucho más en el sector privado pero que en el sector público, pero que suceden, que por ahí uno dice, no, tuve un viaje de negocios o tuvimos una capacitación y en el ámbito de la capacitación me empezaron a hostigar. Bueno, en eso también se tiene en cuenta a la hora de decir, bueno, ¿en qué ámbito se aplica esta nueva normativa? En esos ámbitos también, como así también en los periodos de descanso, bien en los comedores de los lugares de trabajo, en los vestuarios, en los lugares de aseo, bien, son todos espacios en los que se puede evaluar y justamente sabemos que son los espacios que suceden a menudo estas prácticas de hostigamiento, de acoso, bien. También me parece muy importante que se haga hincapié en todo esto y que en la semana que viene, después les voy a pasar el flyer porque desde el Colegio de Abogados van a estar haciendo una charla muy interesante de lo que es violencia con perspectiva de género en los ámbitos digitales, ¿bien? Que hoy en día desde lo legal cuesta un poco en la práctica que se tome en serio, por así decirlo, o que se desarrollen herramientas para identificar y poner en práctica justamente la prevención de la violencia de género en los ámbitos digitales. Entonces, si esta emisión de Birreras en Estéreo nos quedó corta para tanta temática y está tan interesante que me quedaría horas hablando, no me quiero imaginar lo que va a ser el conversatorio del 18 de noviembre con Dora Barrancos. O sea, a toda nuestra audiencia les digo que este tema, esto fue una muestra gratis, digamos, como decimos en marketing. Esto fue la punta del iceberg. Lo que se viene el 18 va a ser fabuloso. Realmente yo sé que se van a quedar pensando toda esta semana sobre estos temas y le van a surgir miles de consultas más. Nos quedan 3 minutitos para hacer el cierre. Sofi está pidiendo la palabra, nos quiere ampliar algo. Estás muteada, Sofi. Habiendo escuchado a las compañeras y haciendo un poco de revisión histórica, creo que efectivamente hace un tiempo la mujer rompió una barrera fundamental y enorme y transversal que tiene que ver con incorporarse y permanecer en el mercado de trabajo. Pero creo que hoy estamos en un segundo momento, en una lucha constante que tiene que ver con la búsqueda de equidad y de legitimación. Creo que en ese camino estamos, escuchándolas y viendo el trabajo que hacen, y viendo también a un montón de compañeras que hacen ese trabajo, y creo que efectivamente con este segundo momento, con esta segunda etapa, se está haciendo visible lo que antes era invisible. Así que felicitarlas y seguir en ese compromiso constante para poder legitimizarnos, porque lo necesitamos y porque somos parte. Sí, tal cual, adhiero a lo que mencionaba Sofía, también adhiero a el empuje y la garra de este espíritu birrero, que más allá que yo no me desarrollo en la industria, pero sí me desarrollo en la industria del consumo, lo tengo ahí como proyecto igual, pero no, bueno, quería mencionar eso. Y por otro lado, esto que decía Sofía, ¿no? Reivindicar la necesidad de la transformación que tiene que haber hacia afuera de las organizaciones, pero principalmente hacia adentro, y esto de la ratificación y que se convirtió en ley el convenio 190 de la OIT,
tiene que ver con eso, ¿no? De poner primera para dentro de las organizaciones, de poder comenzar a transformar culturalmente el aspecto interior y el exterior, y por eso desde el Género e Innovación Consultora promovemos justamente la transformación de las organizaciones con perspectiva de género, y comenzar justamente a trabajar en lo que tiene que ver los protocolos de actuación, las capacitaciones, como bien decían las chicas. Así que bueno, gracias por el espacio y estamos para sumar. Gracias a vos, Lula Yerbar de GIN Consultora, también a Sofía Jacín, nuestra socióloga que nos estuvo acompañando. Vani, te quedan 20 segundos para el cierre, yo los despido a todos, síganos en las redes. Vani, invítalos a todos, invítalos vos. Gracias, hermoso, la verdad que sí, cortísimo, y es esto, la revolución es una revolución estancada, esa es la palabra, y la salida para traccionar y salir adelante es la perspectiva de género. Estamos para eso. Nos vemos el 18 de noviembre, 14:30 horas, en el canal de YouTube de Birreras, con el conversatorio sobre mujer e industria con Dora Barrancos. Gracias a todos, nos vemos en las próximas... Bueno, tomen cerveza. Bye. Un abrazo.